Estamos orgullosos de nuestra naturaleza, argentina y solidaria. Banco Credicop, 261 filiales en todo el país. Banco Credicop Cooperativo, argentino. Bienvenidos a esta nueva edición de La Cultura del Trabajo y bueno, en una semana donde una serie de nuevos hechos, pero sobre todo estamos viendo cada vez más en las movilizaciones, en la participación en la calle, en los distintos lugares donde ya estamos habituados a protestar todas las semanas, cada vez más la provocación de aquellos grupos, esos grupos violentos o esos grupos que aparecen tirando bombas molotov, etc. Y bueno, sabemos perfectamente, los que militamos desde hace muchísimos años, sabemos perfectamente que esos grupos solamente están en la medida que existe una ideología detrás de ellos. Y todos sabemos también, los militantes, que esos grupos no tienen nada que ver con ninguna corriente política ni grupo en particular, sino que obviamente resultan provocadores que no hacen otra cosa que intentar desvirtuar una protesta absolutamente legítima, sea cual fuera esta, porque fíjense ustedes que aparecen en cualquier marcha y en cualquier situación, y los militantes sabemos perfectamente que no son de nuestras filas. Así que tenemos que tener cuidado, pero saber perfectamente que no están respondiendo a ninguna cuestión político-estructural, sino que están ahí mandados a hacer para desvirtuar la legítima protesta que se está llevando adelante. ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal, Claudio? Buenas noches, bienvenidos una vez más. Y me arriesgo a decir que la desvirtuación es también política, esta desvirtuación, porque el gobierno está teniendo muchos problemas a la hora de enfrentar la realidad que él mismo planteó. Estamos en el día casi 50 de la desaparición de Santiago Maldonado y a través de la complicidad del juez Otranto se plantea que Maldonado se ahogó en el río, que fue secuestrado por los mapuches y la gendarmería se la desculpa, ¿no? No tiene culpa hoy la gendarmería, o se culpa a un gendarme que tiró una piedra. Y no se está hablando de Nochetti, que dio la orden de reprimir ese día. La gendarmería tenía la orden de reprimir a través de Nochetti. No Nochetti, que duda. ¿Y si no, qué hacía el jefe de gabinete de Patricia Bullrich. Obvio. En una primera instancia había pasado a saludar. Bueno, el saludo no fue ese. El saludo fue la orden de la represión. Y mientras tanto pasa esto, no lo buscan a Santiago Maldonado, se reprimen a los mapuches. Con las medidas que toma el juez Otranto, el gobierno sigue avanzando en otros planos. La flexibilización laboral es un hecho. Es un hecho, Claudio, que están planteando y ahora se está trasladando a las escuelas secundarias. Sí. Porque necesitan formar jóvenes para flexibilizarlos nuevamente. Vos sabés que justamente en algún momento, recién antes de empezar el programa, charlábamos con los invitados. Vos no recordás, porque vos no habéis nacido. Pero había un gran conflicto que fue el título de los estudiantes técnicos, de escuelas técnicas, digamos, que era un título que tenía carácter terciario. En ese momento fue un conflicto que duró muchísimo tiempo. Y en realidad yo esto lo cito porque siempre el estudiantado es caja de resonancia de algo que está sucediendo. O sea, el estudiantado refleja de alguna forma las contradicciones de una determinada época de forma muy sensible. Por eso tenemos que prestar mucha atención a este fenómeno sin de ninguna manera menoscabar ni menospreciar. Estamos ante reclamos absolutamente legítimos, por supuesto, pero este sector tiene una sensibilidad muy especial para los cambios sociales y políticos, y por eso los invitados que tenemos hoy acá, ¿qué tal? Bienvenidos al programa. Un gusto. Y tenemos estudiantes y profesores, ¿no? Estudiantes y profesores, y está bueno que puedan estar en una mesa, y está bueno que podamos generar ahora un debate y un diálogo en todos los términos necesarios y lo más preciso posible para que la audiencia pueda saber de qué se trata el conflicto de los secundarios. Contanos un poco. Bueno, igual retomando un poco lo que dijiste,
ser joven es eso, que nos atraviese todo nos atraviesa, cada conflicto nos atraviesa, y encauzar todo eso que nos atraviesa es difícil, pero creo que con una buena conducción, una buena organización, todo se logra, y así es como al día de hoy, con 30 colegios tomados, se ha logrado visibilizar el conflicto y las razones por las cuales estamos reclamando, que es la implementación de esta nueva reforma secundaria del futuro, en la cual vemos reflejada una intención de precarizar y flexibilizar a los adolescentes y a las adolescentes, de cambiar, digamos, el sentido y la concepción de la educación como herramienta emancipadora de los pueblos a una mera formación o construcción laboral, y no le encontramos ningún tipo de sentido ni sustento. Creemos que si nosotros queremos realmente cambiar este sistema que día a día nos oprime y que está plagado de injusticias y de guerras, no va a ser por la vía de la flexibilización, sino por la vía del conocimiento, de la construcción colectiva del conocimiento, para poder cambiar de raíz y de base el sistema, no solamente con reivindicaciones puntuales o logros individuales o aislados, sino con una real transformación, y para eso hay que estudiar. Redondito, ¿no? No caben dudas, no caben dudas que hay que hacer. Redondo. Ahora, el otro día yo escuché o vi un reportaje que te estaban haciendo en un canal, y claro, decían, claro, este muchacho tiene este discurso porque es un militante partidario, ¿no? Como si eso denostara o fuese un delito prácticamente. Fuera ¿no? un delito, o además le quitara valor a esta síntesis que vos acabas de hacer, que para aquellos que están escuchando, creo que hay que ponerse las pilas y empezar a entender cuál es el problema. Acá los chicos lo que están defendiendo es no solamente el derecho a estudiar, sino una concepción de la educación que no sea al servicio del capital, y si sea al servicio del desarrollo del país, ¿no? Y esto está clarito, y lo estás sintetizando vos muy bien. No sé si vos opinás lo mismo. No, totalmente. Vos trajiste el recuerdo, en el año 72 estaba el gobierno de Lanús, era la dictadura anterior, y los estudiantes técnicos se movilizaron. Fue muy grandes movilizaciones, porque les querían bajar la calidad de técnico. Claro. Los convertían en una especie de aprendices, y bueno, hubo grandes luchas de los estudiantes técnicos. Hoy da la impresión... Nada menos que los técnicos, ¿no? Claro. Hoy da la impresión que con esta política del emprendedorismo están pensando una sociedad que tiene mucho que ver con algunos... con lo que pasa en Europa, por ejemplo Alemania, es como voy a comentar, la escuela secundaria pública para el trabajo. Y bueno, estos pibes más no pueden, no tienen económicamente, y entonces hay que darles alguna salida laboral, un emprendimiento, que aprendan un trabajo, y los estudiantes de las escuelas privadas vayan a la universidad. Lo que es un poco, perdóname, profesional, digo. Bien claro, clasista encima. Bueno, pero en Alemania es así, está lo que se llama la escuela secundaria, el Gymnasium, que para ir a la universidad vos tenés que ir al Gymnasium. Ya en tercer año en Alemania, de acuerdo a tus notas, te mandan o al Gymnasium o a la escuela para terminar el secundario para el trabajo. Aquí, sin decirlo abiertamente, están haciendo lo mismo. Están planteándole a los estudiantes de la escuela pública que en quinto año trabajen, tengan un oficio, que tiene que ver con esto del emprendedorismo, de decirle a los jóvenes, miren, no va a haber trabajo en la Argentina, no vamos a generar trabajo, buscate vos un trabajo. Yo no sé si vieron, esta semana estuvo Rodríguez Larreta con la ministra Acuña en un séptimo grado, visitando escuelas, está en el Facebook de la ministra, lo pueden ver los televidentes, visitando escuelas y enseñándole a los chicos políticas de emprendedorismo. Es decir, no están pensando en una sociedad con trabajo, sino con que cada uno se busque lo que pueda, que consiga lo que pueda. Por eso celebran cuando alguien se pone un parripollo en la puerta de la casa, ¿no? Qué interesante, ¿no, Claudio? Sí. Porque hablar de Santiago Maldonado en las escuelas está mal, pero enseñarles que tienen que ser empleados con bajos sueldos está bien en este caso. No hablé de Santiago Maldonado en las escuelas porque es lo peor. O sea, ha habido una reacción virulenta. Claro, pero enseñar a los chicos que pueden ir a la universidad. En relación a hablar o no hablar de Santiago Maldonado. Una cosa increíble. ¿Vos estás de acuerdo con lo que plantea él en relación a cuáles son las pretensiones que tiene
que tiene el gobierno. Sí, lo escuchaba atentamente y no creo que... Bueno, entiendo el concepto de introducirnos al mundo del trabajo, pero no puede ser que esa introducción al mundo del trabajo sea una adaptación a la explotación. No puede ser que nos estén intentando amoldar a ser trabajadores y trabajadoras explotados. Tenemos que ser trabajadores y trabajadoras con un sueldo digno, con una obra social digna, una cobertura digna y por sobre todo, y esto que es un eje también interesante, trabajadores y trabajadoras con la organización para reclamar y el derecho a hacerlo. Porque al fin y al cabo, ¿qué enseñanza nos están dando como futuros trabajadores y trabajadoras si cuando reclamamos por una reforma educativa nos reprimen y reprenden de estas maneras y con estos mecanismos que están utilizando? Nos están enseñando que cuando en un futuro tengamos un trabajo y querramos reclamar un sueldo a la alta, que por la inflación o por lo que fuera, nos van a cagar a palos, nos van a venir a buscar con la policía, nos van a agregar día de trabajo cuando no corresponde o descontar las vacaciones o de lo que fuera, como está haciendo ahora con los días de clase. Digamos, esta represión sistemática al reclamo también es está dentro de esto de la formación a la explotación, digamos. Te cuento una experiencia. Vos sabés que nosotros tuvimos durante los años, durante el 2007 y 2006, conflictos enormes con las prestatarias del servicio básico telefónico por la presencia de más de 3.000 pasantes universitarios que ocupaban puestos de un trabajo común, un trabajo de centros de llamadas, de call center. Y eran estudiantes ya sea de psicología, de sociología, inclusive el propio claustro universitario consideraba que eran pasantías universitarias. Lo que hacían era decir, hola, ¿en qué puedo ayudarle? Digamos, ¿no? O sea, atendían a destajo y en un ritmo además que no les permitía estudiar, que no les permitía una vida normal, porque era una carga de trabajo muy, muy importante, y recibir también el enojo del cliente. Y bueno, nos costó, pero conflictos terribles, poder incorporar a esa gente a planta como trabajadores, que eran realmente lo que eran, trabajadores. O sea, incorporamos 3.000. O sea, que ya tenemos la experiencia de la pasantía. La pasantía la toma la patronal, por lo menos en este país y supongo que en la mayoría, lo toma como una forma de flexibilidad laboral, donde no paga cargas sociales, donde no paga absolutamente nada. O sea, hace una sistemática violación a los derechos del trabajador y lo disfraza como pasantía universitaria. Claro, como muy bien explicaba él, nosotros creemos, está muy bien que la escuela forme para el trabajo. La escuela tiene que formar para el trabajo, pero la escuela tiene que formar de igual manera para los estudios superiores y tiene que formar ciudadanos. Es decir, los tres aspectos: ciudadanos críticos, ciudadanos que se puedan desenvolver en el mundo y tener una mirada crítica de lo que nos está ocurriendo. Pero esta mirada casi exclusiva del gobierno hacia el mundo del trabajo es realmente grave. Allá por el 2014, el entonces ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Esteban Bullrich, y hoy actual ministro de Educación de la Nación, planteaba una distracción de cómo generar conflictos para que ellos puedan avanzar. Vamos a repasar qué fue lo que dijo ese día. Modificar el sistema hay que sacudirlo, y lo hemos hecho. ¿Qué es lo que hacemos para vencer a la resistencia? Primero, lanzar muchas iniciativas al mismo tiempo, porque el gremio focaliza. Entonces, cuando el gremio focaliza, deberían de estrategia si quiere, pero no importa porque la estrategia es poco atacable igual. El gremio focaliza en una, le abriste 12, las otras 11 avanzan. Cuando se dieron cuenta que alguna las implementó, van atrás de esa y avanzás que la que no habías avanzado. Es un partido de ajedrez o de damas medio complejo, pero que funciona. Funciona por el equipo. Por eso me importa marcar la gente que está acá y decir que, digamos, agradeciéndole a Mauricio la personalización al ministro, acá hay un equipo que está trabajando todos los días para... Sincericidio prácticamente, Claudio, esto, porque Él dice esto algo sucedió así, en el ¿no? 2014, como lo del Tero, en plena ¿no? campaña casi. Como lo del Tero, ¿no? Que dice en un lado pega el grito, en otro pone los huevos. Claro. Bueno, más o menos de 12 esa... conflictos, dijo, 12 abrir conflictos. 12 conflictos. Claro, un montón de huevos ponía. Ahora, volviendo un poco al tema que nos tiene acá. A ver, habría que poder... ¿Vos pensás que todos los chicos, todos tus compañeros de estudio, tienen la conciencia de la misma manera que la tenés vos, digamos, saben perfectamente o
o arriman por lo menos una idea de qué es lo que está pasando, o es medio la toma porque es la toma misma? No. A ver, eso es independiente de cada contexto, de cada centro de estudiantes. Centros de estudiantes más concientizados en líneas generales y centros de estudiantes menos concientizados. Digo, como sabrás, dentro de cada colegio hay elecciones de centro de estudiantes, de acuerdo a si hicieron una buena conducción o una mala conducción el año pasado, si la están haciendo en el momento. Y hacer una buena conducción implica, entre otras cosas, concientizar, conseguir reivindicaciones. Yo creo, y es una apreciación personal, quizá los compañeros y compañeras de mi oposición no están de acuerdo, pero que se ha logrado un nivel de concientización alto, por lo menos en mi colegio, en el Mariano Acosta. Pero bueno, en líneas generales, por lo que han sido las últimas 2 marchas, veo una concientización bastante amplia en los secundarios. En la marcha del 6, el miércoles 6 hubo 3.500 personas, y en la marcha del 16 de septiembre, la de la Noche de los Lápices, se calcula 4.000. Entonces, me parece un número bastante importante y que denota un gran nivel de conciencia en tanto a la reforma, ¿no? Ustedes trabajan para desarrollar esa conciencia. Trabajamos durísimo, implica hacer actividades, hacer talleres, hacer clases públicas, hacer pasadas por curso, hacer asambleas, tener módulos completos de debate en torno a una reforma, y no es fácil transmitir a pibes y pibas de entre 13 y 18 años, sintetizar y transmitir un documento de tantas páginas, complejo, porque una reforma es algo complejo, por supuesto, y de hecho, cuando nosotros y nosotras como estudiantes pedimos, exigimos participar en una reforma, no lo hacemos desde el punto academicista. No es que nosotros no leímos tanta cantidad de libros de Freire, por eso nos creemos con la potestad de opinar en tanto una reforma. Lo hacemos desde el punto de las vivencias. Entonces, lo que pueden transmitir los pibes y pibas es: no me gusta esta parte de mi sistema educativo, tengo poco tiempo para almorzar, esta parte de la currícula no me contempla. Y bueno, hay que tratar de mediar entre esa información que nos transmiten los pibes y pibas en nuestros colegios y la información que nos transmite el Ministerio tan difusa, pero que tratamos de sintetizar, que es estos intentos, de reforma. Hay que entrelazarlo, buscar un contenido, y poder transmitir los reclamos al Ministerio. Bien. Y sumo, porque una de las reivindicaciones también que plantean los estudiantes es la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral, de una ley que votó nuestra legislatura, se votó ampliamente en la legislatura porteña, y el gobierno de la ciudad no la cumple, o la cumple mínimamente. Entonces, es otro de los reclamos, así que los estudiantes saben lo que están pidiendo, saben lo que reclaman, y realmente, y fueron 4.000 estudiantes el otro día en la marcha de la Noche de los Lápices, que nosotros los docentes los acompañamos. Muchos se habían quedado en las escuelas porque las escuelas estaban tomadas. Claro, me hablar de que el nivel es mucho mayor. Agustín, Claro. ¿Cuál es la justificación del gobierno de la ciudad, en este caso a través de Acuña, que es la ministra de Educación, para implementar esta reforma educativa? La justificación es que hay que actualizar la educación a las necesidades de los pibes y pibas del siglo XXI y, de las demandas del siglo XXI. Concuerdo completamente. Ahora, estos pibes y pibas están demostrando estar a la altura de las circunstancias, tener la intención y la voluntad y la conciencia y la capacidad para discutir una nueva reforma, y no lo están incluyendo en la discusión. Entonces, ¿de qué inclusión a las discusiones del siglo XXI hablamos si ni siquiera los incluyen en la discusión de su propia reforma? Claro, este es el mismo plan que planteaba el gobierno de Mauricio Macri cuando estaba en la ciudad, a través de Esteban Bullrich, a quien vimos recién y a quien ahora vamos a ver de nuevo con los fundamentos para la educación del futuro, según él. El problema es que nosotros tenemos que educar a los niños y niñas del sistema educativo argentino para que hagan 2 cosas. O sean los que crean esos empleos, que le aportan al mundo esos empleos, que generan empleo, que crean empleos, crear Marcos Galperín sería, o crear argentinos y argentinas que sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla, y disfrutarla, y disfrutarla. Clarito, ¿no? El modelo del opresor y del oprimido. Sí, pero no entendí cuál le gustaba más, no me quedó claro. ¿A vos qué te parece? ¿A vos qué te parece? Me parece que queda al uso, lo dice y disfrutarla. No, pero por eso digo, el modelo del opresor y del oprimido, del que recién vos nos hacías mención, en Alemania. Sí, es brutal, está clarísimo, ¿no? Esto fue en el 2015. 2015, todavía no había llegado Mauricio Macri a la presidencia. Claro, bueno, eso es lo que están planteando. Este es un conflicto, ellos han generado un conflicto, mandaron a las escuelas un
PowerPoint que ahora se arrepienten porque ahora con el conflicto que se armó, que toda la comunidad educativa está reclamando, ellos ahora están diciendo que no, que fue una primera idea, pero que fue un trabajo. Lo dijo Rodríguez Larreta en La Nación en estos días. No hay nada firmado, dijo. Claro, no hay nada firmado. En La Nación TV dijo, no hay nada firmado, que no, que vamos a ver. Pero tiene que ver también con lo de Bullrich. Bueno, tiramos un montón de cosas, lo que pasa, pasa, lo que no pasa, vemos. Pero yo quiero decir, no sé cómo lo evalúan los estudiantes, la ministra que habla del diálogo, porque este gobierno que se llena la boca del diálogo, nunca dialogó con nadie, mandó ese PowerPoint sin que nadie supiera nada de ello, y que venía diciendo hace un mes, no dialogo con las escuelas tomadas, mañana convoca a todas las escuelas. Mañana a las 12 del mediodía, en la Defensoría del Pueblo, que están actuando como mediadores, Amor, el defensor del pueblo de la ciudad. Sobre eso quiero aclarar, la ministra en la carta en la cual invita a los y las estudiantes a tener esta instancia del día de mañana, miente porque dice que ella le pide a la Defensoría que interceda como intermediario. No, nosotros le pedimos a la Defensoría que interceda como intermediario, tuvimos nosotros la reunión con la Defensoría y hubo, digamos, una audiencia el día viernes pasado entre la Justicia y el Ministerio, en el cual hicieron presión para tener esta instancia. Esta instancia ocurre después de la audiencia y después de nuestra instancia con la Defensoría. Que se venga a hacer los dialoguistas ahora. Claro, porque vienen reclamando los estudiantes y todos venimos reclamando instancias de diálogo, que la ministra convoque a los estudiantes que están tomando las escuelas, que convoque a las organizaciones sindicales, cosa que no ocurre, pero bueno, mañana ciertamente lo que vos decís, pero tuvo que dar el brazo a torcer. Por eso, más allá de cómo vino una iniciativa que seguramente es así como la plantean ustedes. Sí, 100%. Pero más allá de eso, mañana hay una reunión entonces donde se van a absolver posiciones, digamos, para decirlo de alguna manera, y bueno, esto es importante, digamos, han logrado abrir un canal de diálogo que antes no estaba. Estas manifestaciones de que, bueno, esto era un borrador, bueno, parece ser que han logrado un consenso a través de la participación, a través de la concientización del conjunto de los chicos, han logrado algo que no tenían antes. Y eso es muy importante, porque volver a sostener permanentemente que la realidad se puede cambiar con el accionar colectivo es un elemento fuerza muy, muy, muy importante que no podemos dejar y perder de vista nunca. Y más chicos que se están abriendo a la vida social y política, que es una reivindicación que así sea, que es muy importante que así sea, y que además van a incorporar esta concepción para todos, para todo el movimiento social y político. La participación genera cambios, y esos cambios son a favor de la mayoría. Y esto no hay que perderlo. No, ya. Ellos quieren que inevitablemente esto no se vea así, se vea como que la ministra dijo, bueno, entonces sí, vamos a citar, pero en realidad todos sabemos que es producto del accionar colectivo. Es un elemento que no podemos perder, ¿no, Hugo? Claudio, a mí me gustaría que entre los dos por ahí nos expliquen de qué se trata y cómo le explicarían a la gente del otro lado que está en su casa que no entiende este conflicto. Porque por lo general, cuando se corta una calle, empleados que se quedaron sin su trabajo, se le dicen vayan a trabajar, no tienen su trabajo. En este caso a ustedes les dicen vayan a estudiar y ustedes quieren realmente estudiar. ¿Cómo le explicarían de qué se trata este conflicto entre el gobierno de la ciudad y los estudiantes, los docentes y los gremios? Por ahí entre las dos partes lo pueden explicar bien clarito. Bueno, arranco yo, a ver, pero breve. Lo primero que todos, y lo dijo muy bien acá el compañero, reformar la escuela secundaria está muy bien. Apartamos de ahí. Ahora, cualquier pedagogo, cualquier político entiende que no hay posibilidades de producir modificaciones en el sistema educativo sin la participación de la comunidad educativa, de los estudiantes, de los trabajadores de la educación, de las familias. Esto no se soluciona con enviar un proyecto ya armado donde dice, bueno, ahora en quinto año se va a cursar el 30%, el 70% se va a cursar en las empresas. Cuando se armó lío dijeron, no, en verdad no es 30 y 70, es 50 y 50. Y ahora dicen, no, bueno, cada escuela va a decidir. En este grado de improvisación es la que está actuando. Entonces, discutir una reforma educativa, por supuesto, siempre hay que cambiar la escuela. Yo lo último que digo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
está en la ciudad porque vos hablaste de Macri, hace 10 años que gobiernan la ciudad. Entonces, es muy importante tener en cuenta que ellos, bueno, cambian la escuela de un día para el otro como si hubieran asumido el año pasado. Ellos gobiernan esta ciudad hace 10 años y ahora, de un día para el otro, deciden... Claro, ahora dicen, esto está, qué bárbaro, hay que cambiarlo. Falta que haya una pesada herencia en la ciudad, Claudio. Como si hubieran descubierto la pólvora, Lo dijeron. En una reunión con el ministerio sí lo dijeron. De cualquier manera, mirá, yo les cuento muy corto una experiencia. Nosotros en el año 1973 instalamos en el Mentruit de Banfield un cogobierno entre los estudiantes y profesores. Se destituyó a la directora por corrupción en ese momento, la destituyó el ministerio. Y cogobernamos durante casi un año, un colegio de más de 4.000 almas. ¿No? Una matrícula muy grande. Después vino la misión de Maisevich, vinieron 3 interventores, tomaron la conducción del colegio y fueron los mismos 3, Delio, Bucci y Orlik. Me interesa decirlo porque entregaron todos los legajos nuestros al ejército, que los vino a retirar en un Unimog de la escuela. Esa fuerza, esa represión sobre los estudiantes secundarios, ¿no? Por suerte no estamos en esa situación ni vamos a permitir que llegue, porque de ninguna manera vamos a permitir esa situación con el valor, la organización y la participación que están demostrando ustedes. Pero realmente me permito sentirme muy orgulloso de pibes y profesores como vos, ¿no? Que realmente no es el estereotipo de una cosa, no es ni la pavada, ni lo dictatorial, ni la pavada, ni lo conservador, sino por el contrario, es la participación, es el compromiso y es saber que la comunidad educativa es la comunidad educativa, no es un discurso, es esto que tenemos acá. Así que muchas gracias por haber venido. Nos vemos en la próxima Cultura del Trabajo. Gracias.